siguiente parte que tiene que ver con las estrategias para el desarrollo de las habilidades transferibles, que era justo lo que les había comentado un poco. Que el hecho, bueno, aquí hay un tema, ¿no? El hecho de que les hablemos de habilidades transferibles, les digamos que tratamos de tener gente con pensamiento crítico, que desarrollen la comunicación efectiva, que solucionen problemas, que tengan pensamiento creativo, que trabajen en equipo y colaboren, que gestionen su tiempo y organicen correctamente las cosas y que sean adaptables y flexibles, no implica que realmente nosotros como profesores, por más que me digan a mí, haz que tus alumnos piensen críticamente, yo sepa exactamente qué hacer. O sea, es complejo desarrollar el criterio en la gente y tener un cierto grado de habilidad docente te va a dar cierto instinto para tratar de hacerlos pensar críticamente, pero también podemos recibir cierta ayuda de pensadores que ya se han dedicado a analizar estos temas. Sobre todo, verán, aquí hay una cuestión que creo que no les comenté ayer. Las artes liberales tienden a ser más del modelo filosófico reflexivas, ¿ya? Tú dices, formamos a la gente de una forma holística, es decir, les enseñamos muchas carreras, les enseñamos muchas cosas, les enseñamos muchos pensamientos distintos para que ellos desarrollen su pensamiento crítico. Pero cuando hablamos de carreras técnicas de 2 años, entenderán que es bastante difícil tratar de darles mucho contenido, enseñarles muchísimas cosas, tratar de que reciban varias materias añadidas al pensum o que incluso yo pueda en unas cuantas horas de clases darles muchísimo material para que ellos pasen todo el tiempo libre leyendo y escuchando, es difícil, ¿ya? Entonces, más bien aquí lo que se busca con las estrategias para el desarrollo de las habilidades transferibles es que dentro de nuestra misma clase nosotros podamos motivar ese pensamiento crítico, esa comunicación efectiva, esa resolución de problemas, esa creatividad, ese trabajo en equipo, ese gestionar correctamente los tiempos y esa flexibilidad y adaptación a los cambios, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver aquí es algunas de las estrategias que se usan en el aula, ¿ya? Y después vamos a ver que estas estrategias también se pueden adaptar hacia las aulas virtuales asíncronas en D2L y hacia las aulas virtuales síncronas en Zoom y que se pueden ir gestionando, ¿ya? Entonces, dentro de esta temática, ¿ya? Básicamente, ¿cómo yo fomento el pensamiento crítico? No son las únicas, son algunas estrategias sugeridas, estandarizadas, más usadas, pero no son las únicas, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo fomento el pensamiento crítico en el aula, en un aula física, ¿no? Siempre voy a poder tener una práctica socrática, que la práctica socrática tiene que ver con formular preguntas en mi clase y preguntas abiertas, no preguntas de sí, no, no preguntas de opción múltiple, sino preguntas abiertas, ¿ya? Luego vamos a hacer una especie de pequeño ensayo con respecto a esto. Pero, por ejemplo, en esto de las artes liberales, yo podría preguntar en esta aula, ¿cómo se interpreta, por ejemplo, la relación entre la libertad, la verdad, la bondad y la belleza en el concepto de las artes liberales con ejemplos? O sea, denme ejemplos que ilustren esta relación entre la libertad, la verdad, la bondad y la belleza. Esto me pone a pensar a mí y me pone a pensar en varias áreas, me pone a pensar de una forma visual, me pone a pensar en incluso filosóficamente, ¿no? ¿Qué es la libertad y cómo se expresa? Y cómo yo podría hacer una analogía de la libertad en otra, o sea, con otras palabras, ¿ya? También el tratar de presentar perspectivas múltiples, presentar ideas y teorías que sean contradictorias per se, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo podría hacer que mis alumnos no solo reciban la visión esta que yo estoy transfiriendo, por ejemplo, ahorita de las artes liberales, ¿ya? Sino que también reciban una visión de defensa de la especialización práctica, por ejemplo. Es decir,
Yo podría decir a favor de las artes liberales, que es una disciplina que fomenta una formación integral basada en el desarrollo crítico, ético de los seres humanos, que permite a los individuos relacionarse entre sí, todo lo que les venía comentando, ¿no? Pero por contraparte, yo les podría decir a ustedes, y, pero las habilidades técnicas y específicas son las que dominan el mercado laboral. Y nosotros estamos en una institución técnica y probablemente nuestros alumnos prefieran graduarse rápido, prefieran salir pronto, prefieran tener una carrera lo más corta posible y especializarse en ciencias, tecnologías, matemáticas y cuestiones que sean más relevantes para su futuro. Entonces ahí les estoy presentando ambas perspectivas, ¿no? Y hacer esto en clase, esto no tiene una respuesta. De hecho, la mayoría de los estudiosos de la educación te van a decir que, claro, nosotros hemos elegido ser una institución de artes liberales, pero eso no implica que no haya otras visiones y que estemos en lo 100% correcto, ¿no? Y como les digo, podemos tratar de presentar ese tipo de dicotomías en el aula, podemos ir mostrando esas distintas formas de ver las cosas, ¿ya? Y también podemos ir desarrollando lo que se consideraría un feedback reflexivo, ¿ya? Por ejemplo, buscar el por qué. Hay una técnica también que se usa bastante en la educación americana y que aquí es poco usada, que es la de los 5 whys, que es los 5 porqués, ¿no? Ante todo problema, tú puedes plantearte 5 porqués. Entonces, te dicen, tenemos un problema de luz, ¿no? No hay luz en el Ecuador. ¿Y por qué? Entonces dicen, porque las plantas o las centrales no están funcionando o porque hay un estiaje. ¿Y por qué? Entonces, hasta que llegas al quinto por qué, que te acerca ya mucho más a la comprensión del problema. Entonces, ese es el feedback reflexivo. Ir tratando de buscar ese por qué, ¿no? Y, por ejemplo, en un curso como aquí, yo podría preguntarme y preguntarles a ustedes, por ejemplo, ¿por qué crees que la libertad, la verdad, la bondad, la belleza son esos valores esenciales? ¿Por qué no otros? Y en el contexto moderno, ¿crees que existan otros valores que podrían sustituirlos con igual o mayor efectividad del camino hacia unas artes liberales 2.0 en el futuro o unas post-artes liberales? ¿Ya? Entonces, ese tipo de feedback reflexivo con respecto a nuestra propia práctica siempre es interesante. Por ejemplo, si es que yo en ciberseguridad, que creo que es una de las áreas que quizás tendría un poco más de idea de las carreras que hay acá en el TESA. Si yo en ciberseguridad les planteo que para garantizar la seguridad de un sistema, el punto más vulnerable es el ser humano y que entonces tengo que hacer cierta línea de acción o de pensamiento con el ser humano para evitar esa vulnerabilidad, siempre podría haber la pregunta sobre esa línea de acción planteada de por qué esa y por qué no otra, igual que como les comentaba con los valores fundamentales, ¿no? ¿Por qué libertad, verdad, bondad y belleza y no otros? ¿Ya? Y esto en el aula es un ejercicio un poco rápido, pero que va fomentando en los estudiantes el empezar a preguntarse las cosas, que eso falta bastante bueno, en nuestra sociedad en general actual y en nuestra práctica nacional también. El preguntarse el por qué hago las cosas, ¿ya? Por ejemplo, en Zoom, yo podría plantear preguntas abiertas dentro del chat, o sea, como aquí, podría plantearles una pregunta abierta dentro del chat que recopile ciertas respuestas y después discutirlas. Por ejemplo, justo preguntarles, ¿qué valores creen ustedes que podrían reemplazar a los valores liberales en este mundo cambiante, en este mundo donde la adaptabilidad nos va a marcar la diferencia con respecto al futuro? ¿Qué otros valores creen que, aparte de los de las artes liberales, podrían ser interesantes? Y esa pregunta, como les digo, podríamos plantearla en el chat y ver qué respondemos, qué respuestas obtenemos, ¿no? Lo mismo podemos hacer con los alumnos. O hacer un análisis compartido en el cual analizamos puntos de vista de lado y lado sobre una pantalla compartida, vamos analizándolos y vemos
¿Qué nos pueden contar? ¿Qué ángulos no hemos visto aún nosotros, ya como educadores? Por ejemplo, yo les podría decir en un ejercicio práctico, em, a una persona que nos dibuje cómo él visualizaría, por ejemplo, em, una, una filosofía distinta a las artes liberales y que nos la muestre en pantalla y nos la vaya explicando, o sea, hacer un cambio de clase y compartir ese análisis de una visión distinta, ¿no? Asimismo, yo puedo lanzar estas encuestas de Zoom que, si no estoy mal, están aquí en donde dice More. No sé si no tengo instalado el plugin, pero bueno, tenemos estas encuestas compartidas de Zoom, o podemos diseñar encuestas en cualquier software de encuestas y compartir, que nos pongan nuestros alumnos qué opinan o qué piensan con respecto a ciertos temas para discutir en la siguiente clase unos 15 minutos. No necesitamos ampliarnos también muchísimo. Probablemente como les digo, con 15 minutos de conversar acerca de lo que hemos recibido en las encuestas, podría ser suficiente para empezar a analizar distintos puntos de vista. Y en el D2L, cuando estamos en clase asíncrona. En el D2L tenemos ya un poco más de herramientas que en el Zoom. En el Zoom, como estamos tomando ese tiempo de los alumnos y de varias personas, probablemente esto se dificulta, pero en el D2L yo puedo abrir foros de debate, puedo plantear lecturas rápidas, lecturas de 1 o 2 hojas para que todos lean y me colaboren en el foro con su feedback, ¿ya? Puedo también plantear diálogos a través de un foro en el cual em, yo planteé una visión de las cosas y los alumnos me den su contraposición. Incluso los podemos hacer anónimos, ya sobre D2L, porque siempre en las sociedades un poco más jerárquicas como la nuestra, siempre va a haber esa visión de, y si le contradigo al profesor, quizá me deja o quizá me pone cero, ¿ya? Para ir rompiendo un poco esa visión jerárquica, podemos poner un foro anónimo, que los estudiantes participen de forma anónima y que puedan decirnos qué opinan de lo que nosotros hemos expuesto. Esto, como les decía, se aplica más a ciertas materias que a otras. Hay materias que son más debatibles que otras. Por ejemplo, en la matemática hay poca área para el debate, ¿ya? Probablemente en las ciencias médicas haya un poco más de áreas de debate. Probablemente en las cuestiones que tienen que ver con procesos, los procesos siempre son debatibles, siempre son optimizables, siempre son mejorables. Entonces ahí tengas un poco más de áreas para debatir. Pero siempre es interesante buscar estos puntos para que los estudiantes puedan darnos su feedback y podamos, como les decía, ir teniendo ese intercambio crítico, esa visión distinta, ¿ya? Entonces, eso con respecto a los ejercicios que podríamos hacer con respecto al pensamiento crítico en el aula. El segundo es la comunicación efectiva, que creo que esto es de lo que mejor se ha venido manejando, de lo que he conversado con varios profesores. Parece ser que, claro, nosotros por la naturaleza del aula buscamos hacer que los estudiantes participen, que expongan sus proyectos, buscamos hacer que tengan intervenciones verbales en el aula, les motivamos a que conversen con nosotros y entre ellos. Entonces parece que en esa parte es en la que más hemos venido teniendo una práctica liberal, probablemente más por tradición que dándonos cuenta de que estamos teniendo una práctica liberal, ¿no? Que a veces también, a veces el instinto del profesor también cuenta bastante más allá de la formación. Entonces, por ejemplo, claro, yo puedo em, pedir intervenciones verbales continuas, sobre todo cuando estoy en Zoom. Hago una pregunta, que puede ser, como les decía, las preguntas abiertas, y esperar que me respondan. Esto reforzado también con cierta transferencia de conocimiento de cómo comunicarse, que de eso también les van a hablar ya en este mismo curso, en la parte de comunicación efectiva con Joa. Es interesante porque a veces nosotros como profesores
Sí tendemos a hacer muchas cosas por instinto, pero se pueden reforzar desde una visión institucional. Por ejemplo, estos cursos, enseñarte a cómo transferir esa comunicación efectiva y darles pautas, ¿no? Por ejemplo, eh, si es que un alumno está nervioso antes de conversar, porque probablemente muchos alumnos se ponen nerviosos al pasar al frente, como profesor, tratar de más bien reducir la tensión para que esos nervios eh, no obstaculicen su comunicación y tratar de darle herramientas para comunicarse mejor, ¿no? Que de eso, justo como les decía, va este curso. También podemos en el aula usar formatos diversos, ¿ya? Decirles, grábate un audio con el celular, como los audios de WhatsApp que les mandas a tus amigos y explícame el tema. Y mándame el audio a la plataforma o mándame incluso al WhatsApp y lo que vamos a hacer es motivar ese que puedan conversar, que puedan hablar, que puedan expresarse. O decirles, grábate un video explicándome la clase. Este va a ser el deber de esta tarde, por ejemplo. Envíenme un video donde ustedes se graben explicando el tema que yo les expliqué hoy. Expliquen ustedes al resto de la clase y mándenme un video de 5 minutos suficiente para ver cómo se desenvuelve, ¿ya? Y segundo, eh, dar retroalimentación continua. Los profesores sí tenemos que dar una retroalimentación continua, sobre todo cuando estamos formando en carreras técnicas. Sí necesitamos decirles a los estudiantes qué hicieron bien y qué hicieron mal, y de preferencia al momento. Y también como les decía, con empatía, con cariño, como les comentaba, con el currículum oculto. Somos amigos y somos buenas personas. No necesito decirle a un estudiante, estuviste mal, esto no se hace así. Si no le puedo decir, puedes mejorar, podrías alzar un poco la voz, podrías revisar los temas correctamente antes de hacerlo. Entonces, como les digo, trabajamos bastante con esas habilidades blandas, ¿no? Bueno, en el Zoom, un poco más de lo mismo, ¿ya? Podemos usar la rotación de participantes, decirles que desarrollen un tema en grupo y que cada uno nos expone 3 minutos en función del respeto, como les decía, el tiempo de los demás, que en el Zoom siempre es escaso. Entonces, cada uno nos expone 3 minutos de los 5 del grupo y no necesariamente por temas, sino que pueden ir tomándose la posta, hacer un diálogo más o menos como los diálogos que se hacen en los podcasts. Son actividades interesantes. Justamente decirles, hazme un podcast y súbeme a la plataforma, ¿ya? Conversa con tus 5 amigos, pónganse de acuerdo, investiguen un tema y se sientan a conversar y me van contando el tema en un podcast. Como les decía, es una práctica interesante que a la final nos puede dar resultados bastante interesantes y que puede enriquecer nuestros mismos eh, criterios como profesores. Quizá había algo ahí que tú no viste antes ni cuando revisaste literatura y que te viene desde la conversación de ellos, ¿no? Y al igual que les decía arriba, anima a los estudiantes a grabar exposiciones pequeñitas en video muy breves y también podrías, para generar participación, dar que los otros estudiantes evalúen esas exposiciones, ¿ya? Y en D2L podemos justamente subir todo este contenido, les mandamos a generar en la clase, en base a la clase que hemos dado, les mandamos a subir al D2L y vamos conectando las plataformas, vamos haciendo que sean multidisciplinarios. Cuando yo le mando a un alumno a grabar un podcast, un video o hacer una presentación de un tema, estoy siendo multidisciplinario porque tiene que aprender a usar el software de grabación, tiene que por otro lado aprender a editarlo, tiene que por otro lado aprender un poco de diseño gráfico para que se vea bonito, tiene que por otro lado aprender habilidades más básicas como hacer todas las conexiones en su computador, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aparte son holísticas y desarrollan muchas habilidades y poco a poco, si es que yo les pongo a hacer muchos podcasts, ellos también van a oírse. A nadie le gusta oírse en las grabaciones. Yo cuando me vi en la mañana en la grabación decía que bestia. Esta grabación, aparte de estar fea, mi voz está horrible, pero bueno, van a empezar a oírse y van a empezar a poder mejorar esa interacción, esa comunicación. De hecho, por eso es que muchas veces tiendo
a oír mis propias clases a veces para tratar de mejorar un poco. Todos tenemos dejos de comunicación, como por ejemplo las muletillas, mm, aparte de las muletillas, las pausas largas para pensar, todos tenemos dejos de comunicación, podemos irlos corrigiendo, podemos también conservarlos como parte del estilo, pero es parte de esta enseñanza, ¿no? Entonces, como les había comentado, vamos a tener un breve receso de 8 minutitos y nos vemos aquí, no cerrarán porque capaz que se les cierre, pero nos vemos aquí en 8 minutitos para que vayan, se paren, muevan las piernas y continuamos exactamente en 8 minutos con la clase. Em, Estamos de regreso. Verán, ahorita eh, quiero hacer una cosa un poquito más activa, ¿ya? Ya hemos visto, verán, les voy a dar el contexto completo para que vayan cachando por dónde va esto. Estas estrategias para el desarrollo de las habilidades transferibles obviamente tienen distintas implicaciones para las distintas habilidades. Esto le podemos seguir trabajando ya, ya el día de mañana, pero con las dos que hemos visto, que son pensamiento crítico y comunicación efectiva, quería primero hacerles un pequeño ejercicio práctico, ¿ya? Voluntarios. ¿Tengo algún voluntario para este ejercicio práctico? Bueno, necesitaría 2 voluntarios. Por, por ahí veo, por, por ahí veo varias manos de arriba. Mira, les voy a hacer más bien una pregunta. ¿Alguno de ustedes? Ahorita recién leo lo de la pausa del video, si hubiera sido buena idea. Pero bueno, ahorita, ¿alguno de ustedes tiene alguna visión con respecto a que la formación técnica sea preferible que sea solamente técnica a meterle artes liberales en la formación técnica? Que sería una visión interesante para debatir. ¿Alguno de ustedes consideraría que esa es una posibilidad real? O sea, que que la formación técnica debería ser solo técnica y no meterle artes liberales, ¿no? Quería alguien que defienda ese punto porque sería muy interesante ponerle a debatir con alguien que más bien vea muchas bondades en las artes liberales. Entonces, verán, justo para hacerle un poco más eh, interactivo el aula, ¿ya? Quiero 2 voluntarios que me den preguntas acerca de, como les decía, acerca de lo que vimos la clase de ayer. Que me den preguntas acerca de por qué es necesario entender el cosmos para que el resto nos vayan respondiendo por chat. Por ejemplo, ¿por qué es, cualquier tipo de pregunta con respecto a lo que vimos ayer, ¿ya? Dime, Fernando. Ahí estamos. Buenas noches, Chévere. ¿cómo están Hola, ¿cómo todos? estás? Yo una pregunta que haría es sobre el concepto de belleza, Ya, porque es un concepto bastante subjetivo el concepto de belleza y de hecho dentro de las artes no es primordial la belleza. A partir del siglo XX ya en las artes no es primordial la belleza. Entonces, ¿cuál es el concepto que se debería manejar de belleza o que nos digan? O sea, de pronto, ¿qué se entiende por belleza también? Porque a veces asociamos la belleza con lo bonito y a lo mejor no es por ahí la cosa. Entonces, podría ser por ahí. Mi pregunta desde mi punto de vista más bien visual, ¿no? Que es como dentro de más o menos lo que a mí me parece de mi interés. No sé si les interese también esta parte a todos, pero me parece como dentro de lo que vimos ayer, porque hablamos ayer de la belleza, que es un claro, concepto que viene desde el Renacimiento, ¿no? Esta integración de la belleza en todas las cosas que se hacen, ¿no? En todas las disciplinas. Entonces,
Vea, Sí, eso sería, no sé, como, es una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Cómo concebimos la belleza? Y es una justo de estas preguntas abiertas. em, ¿Quién quiere responder a esta pregunta? ¿Cómo concebimos la belleza justo en este siglo o en nuestra visión personal? ¿Algún voluntario que quiera responder cómo concebimos la belleza en nuestra época? Jenny, Hola, buenas noches a todos. Bueno, aquí no puedo encender la cámara porque estoy un poquito oscura. no te preocupes. Ya, con relación a lo que, bueno, la pregunta que hace Fernando, pues bien interesante. Yo creo que la belleza también se ha vinculado con las etapas históricas que hemos vivido, ¿no? Y las concepciones han estado vinculados también con eso, porque se han establecido cánones de belleza en diferentes épocas según el momento histórico que se vive y lo que resulta ser interesante para cada sociedad. Sin embargo, en los últimos tiempos, bueno, yo no soy experta en el tema, pero ha habido una apertura un poco a verla un poco más personalizada, digamos, que es una concepción o un concepto subjetivo, que puede ser bello para mí, que puede ser bello para el otro, independientemente que hayan patrones o hayan, digamos, teorías o escuelas que defiendan una línea u otra, pues también depende de qué puede ser bello para uno y qué está vinculado con los intereses, con las características incluso propias del ser humano. eh, no sé, digamos, por ejemplo, con la belleza con relación al otro sexo, a unas personas les agrada o les atrae más una tipología de hombres o de mujeres que a otros, igual con el tema del vestuario o las pinturas, eso. Gracias. Interesante, muy interesante. Creo que Iván tenía también la mano levantada. Sí, así es, Jaime y Fernando. A todos un abrazo y los deseos de una buena noche para toditos. Y pues Gracias. claro, la pregunta de Fernando, yo me atrevería a responder en función de la bondad, de alinear todo esto de bondad hacia un tema de justamente como lo decías tú, no solamente de ser buenas personas o de demostrar gentileza, sino de expresar la bondad en un tema ético, por ejemplo, en un tema de gestos, de bondad, de gentileza y sobre todo de alinear esa belleza y esa bondad hacia unas acciones que sean realmente loables y hasta cierto punto altruistas. Sí, por ejemplo, yo también estaría más cercano a esa visión de belleza, a una belleza enfocada mucho en los ideales de la verdad, de la misma conexión con el ser humano, una belleza más armónica. No sé si ustedes están familiarizados con este concepto de la belleza en la física, que tiene que ver con la simetría, con la simplicidad. Entonces, yo estaría más Y alineado en la eso, pero claro, simetría también. exacto. Pero como les digo, eso es por mi formación de ingeniero, ¿no? Claro, entonces, y la formación nos dice mucho de cómo pensamos, ¿no? Cintia, veo que tienes la mano levantada. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo Hola, están, Cintia. compañeros? Verán, bueno, el concepto de belleza dentro de la carrera que nosotros estamos en Derma, a veces se convierte un poco confusa. ¿Por qué razón? Porque tenemos varios estereotipos. ¿De acuerdo? Entonces, en muchas ocasiones pensamos que lo lindo o que la belleza se encuentra en una persona marcada por un estereotipo, que venga una persona muy delgada, muy blanca, los cabellos largos, rubios. Entonces, por ese lado, yo siempre trato de asentarles a las alumnas y a mis pacientes también, ¿no? Para mí, bello dentro de mi carrera y enfocándola a mi paciente y a mis estudiantes, siempre es que esta persona se vea saludable. ¿De acuerdo? Una piel, tenemos varios biotipos cutáneos. Mientras esté saludable, mientras esté equilibrada, esa piel va a ser brillante, va a ser hermosa.
Entonces, eh, vamos por ese lado, ¿no? Siempre hay que hacer hincapié y aterrizar un poco las ideas de lo que es belleza. Ahí algunas me van a decir, ay, la simetría, como Jaime. Y claro, pues entonces ahí dicen, ¿no? Dentro de los cuerpos coreanos que dicen que la belleza está estandarizada por 8 cabezas. Si tu cuerpo mide 8 cabezas tuyas, eres fenomenal, eres bellísimo. Entonces creo que también, o sea, hay que comenzar a analizar todos los conceptos que tenemos y llegar a un equilibrio para poder guiar a nuestros pacientes también en este caso, ¿no? Me iría por ese lado, mi querido Jaime y Fernando también, espero haber acotado un poquito. Oye, oye, Cintia, qué interesante porque justo eh, cuando estuve revisando todo esto, todo, traté de ir viendo qué carreras tenemos, ir viendo qué enfoques. Y claro, la dermatocosmetría tiene que ver bastante con belleza y no se me pasó hacerle una asociación directa, pero sí. Oye, gracias, muy interesante. ¿Sabes que también estaba pensando en que probablemente desde tu carrera tengas un enfoque en la salud, o sea, que una piel se vea saludable o que una persona luzca saludable? No sé si es que hay un valor objetivo para esto, pero me parece interesante esa visión, ¿no? Sí, sí, es así, exacto. Ahí dentro de nuestra carrera hay muchos componentes teóricos que son revisados a lo largo de la carrera. Por eso es que siempre vamos a estar asociados y trabajando con dermatólogos, con nutricionistas, obviamente, para poder plantear un programa adecuado para nuestros pacientes. Chévere. Oigan, ¿qué otras carreras tengo aquí ahorita? Por ejemplo, tengo gente de marketing y hay alguna visión, por ejemplo, de la belleza desde el marketing o desde la ciberseguridad. Porque yo les decía, yo tengo una visión de la belleza como esta simetría, como esta armonía invisible que me viene de mi formación, como les decía, de ingeniero, que siempre tienes esta visión más ordenada de las cosas como belleza. Pero, por ejemplo, en las otras carreras, en podología, tengo alguien de podología. Margarita, cuéntame. Buenas noches con todos. Yo no soy de podología, soy de Ya. inglés, Ah, pero interesante. estaba pensando en el tema, tal vez en inglés, en el tema de belleza. Me parece, y aplica para todos los idiomas, que en las lenguas la belleza sería lo similar a lo nativo, me parece. O sea, no sé si es que lo estoy pensando bien o no, pero la belleza en el estudio de los idiomas es justo que sea lo más cercano al idioma nativo. Entonces, por eso, por ejemplo, en el tema del inglés, lo que se busca en los estudiantes es que lleguen a cierto nivel y mientras más cercano esté a lo que en el espacio, por ejemplo, de lo que las personas con esa lengua materna lo hablan, pues es mucho mejor. Entonces, a mi manera de ver, esa sería la belleza en los idiomas, pero obviamente es un poco difícil para mí de asimilarlo porque es difícil para mí conectar Ya. justo este tema de las artes liberales con el inglés, pero tal vez podría ser por ahí. Sí, sí, muy probablemente tengas una, claro, una visión que yo tampoco tenía en el radar, pero que me parece súper interesante. Bueno, y esto de las artes liberales con inglés, yo tampoco me había puesto a asociarlo directamente, pero esta, esta mañana en la mañana voy a hacer el deber y voy a empezar a ver cómo se asocia o cómo asocio las artes liberales con el inglés y en la tarde ya te tengo algunas respuestas más, pero sí me dejas otra tarea interesante. José Luis tenía la mano alzada. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches con Hola, todos. cuéntame. Yo soy de la carrera de aparatología dental. Con respecto al tema de la belleza, justamente, más allá, digamos, de que la, el marketing o, digamos, nos venden la sonrisa blanca, ¿no? O sea, los dientes blancos, como saben decir coloquialmente, los chicles Adams, ¿ya? Pero Ya. lo que se busca a través de la aparatología y la odontología es dar la armonía, ¿ya? ¿A qué me refiero con armonía? Es que justamente yo no voy a tratar de ponerle a un paciente ya adulto mayor unos dientes súper blancos eh, que resalte más su sonrisa que en este caso, digamos, se vea armónicamente, ¿no? Entonces, para ello nosotros utilizamos colorímetros, incluso con pacientes que tienen los dientes remanentes o cuando tienen pérdida parcial. Entonces, se busca
tener digamos, una similitud con los dientes que el paciente tiene y de esa manera damos una armonización y al mismo tiempo damos funcionalidad, que eso es lo que se busca, digamos, desde el punto de vista de la belleza, ¿no? Porque hay pacientes que siempre quieren dientes más blancos, dientes más grandes, pero estéticamente no se ven tan bien o después incluso son momentos de burla. Entonces, lo que se busca dentro de la aparatología es dar esa armonización. Ese es mi concepto desde el punto de vista de belleza. Más que belleza, es algo armónico. Bueno, yo creo que la palabra armonía está muy vinculada a la belleza en general. Como te decía, en la física también se busca la armonía como parte del concepto de belleza. Si tú empiezas a hablar con alguien, no sé si es que hay alguien aquí de desarrollo de apps, en el desarrollo de apps también cuando tú ves un software, sabes si está bien construido solo por la armonía de los elementos, que no haya cosas más grandes o más oscuras que las otras, y creo que está bastante relacionado. Gabriela y después Betty. O era Betty y Gabriela. ¿Me escuchan? Sí, sí, ahorita ya te escucho. Ya. ¿Cómo están? Buenas noches con todo. Bueno, yo soy de la carrera de diseño y gestión de modas. ¿Sí me escuchan? Excelente. Sí, 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 ya. la que más tiene que ver con belleza. Bueno, sí, en nuestra carrera es tan importante la armonía, sobre todo porque el, la moda tiene que ver mucho con las emociones de las personas. Entonces nosotros tenemos que armonizar como para reflejar tus emociones o te vistes de acuerdo a tus emociones también y también como para demostrar o tu estilo o para que marque una diferencia, no sé, entre todas las personas. Pero es muy importante esto de unir, por ejemplo, las tendencias con tu propio estilo o tus emociones. Entonces creo que la armonía es algo fundamental en nuestra carrera. Sí, ¿Sí? sí, sí, muy, muy interesante. Como te decía, la palabra armonía a mí me resuena bastante con la palabra belleza. Quizá haya más conceptos que también sean explorables, pero me parece súper interesante. Betty, cuéntame. Y después, Katherine. Hola Jaime, ¿cómo estás? Muchas gracias por el Hola, Betty. espacio. Bueno, desde mi lado, yo estoy con la asignatura de etiqueta y protocolo, que curiosamente habla acerca también de lo que es la imagen y marca personal de todos los seres humanos. Al inicio, cuando me habían indicado que iba a ser parte de esta asignatura, pues claro, yo decía, probablemente las personas cuando escuchan etiqueta y protocolo solo piensan en el arte de la mesa, en códigos de vestuario, tal vez en combinaciones de colores para diferentes eventos y hasta ahí. Pero cuando ya se incorporó esta parte importante de lo que es la imagen personal y la marca personal sobre todo, pues nos dimos cuenta de que esto es muy transversal para todas las carreras. De hecho, aquí cómo se conjuga el tema de la belleza. Nosotros, en el caso de los consultores de imagen que trabajamos con los pilares fundamentales para el desarrollo del ser humano, desde la imagen interna y el ser, en este caso el amor propio, todo lo que viene conectado con el autoestima, y cómo eso nos llega o nos lleva a entender cuál es la naturaleza de cada persona, cómo eso a través de la personalidad, de los valores y de todo lo que yo estoy comunicando de mi esencia, en este caso de mi integralidad como persona, se conecta y eso es lo que está emitiendo estímulos a través de la apariencia física. Entonces, realmente es muy transversal el hablar de belleza porque lo que vemos, como yo siempre les digo a los estudiantes, lo que vemos en la parte externa, en este caparazón, en esta vitrina que estamos exhibiendo, finalmente viene conectada con la belleza interna. Y de nada te sirve tener una piel bonita, un cabello bonito, un cuerpo bonito, un vestuario bonito, si tú no has logrado encontrar tu belleza interna como ser humano. Entonces, desde mi lado, para mí la interpretación de la belleza viene más allá de la parte de apariencia física conectada con el ser. Y definitivamente el aprender a desarrollar este conocimiento de lo que cada uno tiene es el reto más grande de la vida
con los alumnos hemos compartido por ahí varias experiencias y sobre todo el hacerte el autoanálisis desde que tú naciste para entender en el por qué estás hoy en una profesión, el por qué te lucen esos colores de mejor manera, el por qué tienes un corte de cabello, el por qué prefieres de pronto ser una persona que habla o que de pronto no salta al escenario, tal vez porque es una persona introvertida, etcétera. Todo eso es parte de lo que va conectado con la belleza, pero al final, pues de cada persona depende el si logra entender y entrelazar entre belleza interna y belleza externa. Eso es, Jaime, gracias. Interesante, Betty. Verán, aquí les voy, bueno, luego continuamos con Catherine, Paola y Amira, pero aquí les voy a comentar una cosa. Me pareció súper interesante un tema que topó ahorita Betty, y es que nosotros comunicamos con todo, comunicamos con el rostro, no solo comunicamos con la voz, que a veces es donde más nos enfocamos, ¿no? Comunicamos con el rostro, comunicamos con las actitudes, comunicamos con cómo nos vestimos, comunicamos incluso con cómo nos paramos, con un montón de cosas. Y también comunicamos emocionalmente, cuando tú te encorvas, sabes que estás triste. Y me pareció esa parte súper interesante porque claro, cuando yo estoy hablando de comunicación efectiva, yo también por estos sesgos mentales que todos tenemos, me enfoqué bastante en el tema de la voz, de la escritura, de hablar en público, cuando, claro, ahorita Betty me hizo caer en cuenta que comunicamos con muchas cosas más y que, claro, la belleza es parte de esta comunicación integral también, ¿no? Que me pareció un tema súper interesante y ahí les dejo para que también le vayan moviendo, porque parte de esta clase tiene que ver con este pensamiento abstracto y de ir generando ideas y analizando lo que los otros nos dicen para ir enriqueciéndonos. Así que gracias, Betty, súper interesante esa parte. Catherine, después Paola y después Amira. Hola, ¿qué tal con todos? Mucho gusto. Les saluda Catherine Illanes, docente de la materia de dermatocosmetría. Y justo las dos personas quienes hablaron anteriormente, pues de carrera de modas, como de etiqueta y protocolo, sí, se basa mucho en la belleza. Yo a mis estudiantes, paréntesis, yo no les digo alumnos porque alumnos viene del latín sin luz y para mí todas las personas tenemos luz. Entonces yo siempre les digo estudiantes. Yo ya siempre les hablo pues de la piel, ¿no? El concepto de la piel e incluso en estética se trabaja muchísimo así la armonía, patrón áurea, el cual incluso para tratamientos médicos estéticos nos basamos en puntos específicos, resaltar, rasgar, bajar, subir, pero ya siempre les inicio mis clases con pensamientos y les digo, a ver, no existe una belleza perfecta, no existe una piel perfecta. Lo que existe de manera perfecta es el amor propio que tenemos a cada uno de nosotros. Entonces yo les digo a los estudiantes porque dicen, no, es que llegan pacientes que quieren tener la piel como un lienzo, pero no existe eso. La piel es imperfecta, la piel tiene fallas, la piel tiene cicatrices que denotan historia, pasado, y mi manera de reflejar o de enseñar la belleza es el amor propio que uno tiene hacia sí mismo y que con ese amor se cuida, se respeta y ve su cuerpo como un templo. Entonces yo a los estudiantes siempre les digo incluso que eso les transmitan a sus pacientes, porque llegan pacientes perturbados o dismorfofóbicos con miedo a envejecer, miedo a una mancha, miedo a tener un granito. Y esos pacientes se perturban e incluso por ese cortisol, por ese estrés, tienen más lesiones de la piel. Entonces yo desde mi concepto, Jaime, muchísimas gracias por estas clases, es motivar la belleza desde un punto de amor propio. Interesante. Sí, porque trabajamos, a ver, sí, esa es otra cuestión. Habitualmente trabajamos estos temas desde sesgos preconcebidos, ¿no? Y claro, como yo te decía, yo también en muchas de estas visiones que tengo del mundo, claro, yo estaba tomando la belleza como una cuestión netamente física en ciertos puntos, no tan física, sino más bien como una cuestión, como te decía, armónico, ordenada, que estaba más relacionada en mi cabeza con, claro, con formas, colores. Entonces, sí, también tenemos unos temas más de construcción interna hacia la belleza que sí también es interesante evaluarles, ¿no? Em, Les iba a comentar algo que tú también mencionaste y que me parece interesantísimo, el tema de la proporción áurea.
no sé si, bueno, yo no lo sé, les digo de entrada, pero no sé si alguien aquí sabe por qué la proporción áurea está tan vinculada al concepto de belleza y desde hace tanto tiempo. Yo no tengo o sea, sé que está vinculado al concepto de belleza, sé que siempre se ha analizado. Creo que Fernando tiene la respuesta. Fernando, cuéntame. Bueno, lo que pasa es que este concepto es un concepto ya bastante antiguo. Digamos que se desarrolló en el Renacimiento, pero ya es un concepto que viene de mucho tiempo antes. Y la medida áurea viene de los griegos. Nosotros tenemos esta idea de la belleza desde el mundo clásico. Eso es lo que es digamos, la gran influencia que nosotros tenemos desde el mundo clásico con la idea de la belleza. De hecho, ellos asociaban la belleza, y también esto les quería decir, con la bondad, que eso, digamos que podría tener s- podría ser discutido eso, porque para ellos lo bueno era bonito. O sea, lo que es bello por fuera es bello por dentro. Y ahí hay una cosa con la que podríamos discutir. Pero en tal caso, estas medidas áureas lo que tratan es de mirar la naturaleza, porque ellos hacían todo en base a la observación con la naturaleza, y sacar ciertas proporciones. Como digo, los griegos eran unos expertos en todo lo que eran las matemáticas y etcétera, y trataban de darle una medida matemática a todo. Ya nos habían hablado ahorita de las 8 cabezas, que es como el canon ideal. Por ejemplo, hay un señor Policleto que desarrolló esta idea, que él era además de que fuera un pensador, fue escultor también. Entonces tenemos esta idea de la belleza como muy, como les digo, que viene mucho del mundo clásico, pero también hay una cuestión moral en la belleza. Y ahí es una cosa un poquito discutida. De hecho, dentro de las artes plásticas, de las artes visuales, la belleza no es necesaria en las artes. O sea, desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque dentro de la estética existen diferentes categorías. Dentro de estas categorías está lo bello, está lo grotesco, está em, lo feo, está lo dramático, está lo triste. O sea, no solamente hay esa noción de lo bonito, digamos. Y también está, obviamente, otros conceptos que son mucho más profundos, como lo sublime, que es como lo decía Kant. Kant decía que lo sublime es como cuando nos paramos, o sea, lo bello, o sea, la belleza, lo bonito, lo bello, es ver una flor, por ejemplo, pero lo sublime es cuando estamos al borde de un acantilado y vemos el vacío. Y esa Mm, sensación es sublime, ¿no? Que nos produce cierta catarsis, ¿no? Y nos pone como en el límite de una sensación. Entonces, el arte, por ejemplo, trabaja con eso. Y obviamente, claro, están las medidas áureas, que es con lo que también se trabaja cierto tipo de proporciones a nivel, por ejemplo, de una escultura, de una pintura, y todo tiene medidas, esta medida, el número de oro. Hay una asociación, por ejemplo, que hacían con un caracol. Entonces, la forma en que va creciendo el caracol matemáticamente lo va haciendo con ciertas medidas matemáticas que se acercan a ciertas, digamos, a cierta belleza, a cierta geometría que existe de por sí en la naturaleza. Y nosotros, como somos parte de esa naturaleza, nosotros percibimos estas medidas y podemos consciente o inconscientemente darnos cuenta de que esas medidas están ahí. Por eso es que podemos apreciar esa belleza. O sea, más o menos va por ahí. También es una cuestión mm, filosófica, ¿no? mm. No sé si es que sí he sido claro con respecto a esto, porque es algo así como súper amplio, ¿no? Pero Sí, sí. sí, y te decía de hecho me dejas para pensar bastantísimo. Un montón de cosas me dejas para pensar esta noche. Pero es interesante porque ya les digo, eh, claro, gran parte de estas discusiones filosóficas hacen eso, nos hacen pensar, nos hacen entender conceptos que probablemente no habíamos, los teníamos muy exteriorizados, pero no interiorizados, que es lo que a mí me suele pasar con cierta conceptualización en la cual yo tengo un entendimiento probablemente eh, nativo de las cosas, pero claro, no profundizo y claro, este tipo de diálogos socráticos nos hacen profundizar en eso,
pensar en cosas que no habíamos tenido ahí tan claramente. Por ejemplo, esto de la proporción áurea, yo sabía que estaba asociado a la belleza. Tengo incluso toda la construcción matemática de la proporción áurea por mi carrera, pero nunca supe por qué la asociaban tanto a la belleza. Y claro, es una cuestión de la geometría clásica que llega hasta nuestros días. Súper interesante, de hecho. Paola y después Amira. Muchas gracias, Jaime. Buenas noches con todos. Bueno, me dejaste pensando realmente este tema. Me parece que la elección de Fernando fue muy buena. Nos llevó a pensar muchísimo. Yo soy docente en habilidades sociales y Ah, justamente dentro chévere. de las habilidades, para empezar, una de las cosas que les indico a los estudiantes y lo trabajamos es los pilares de las habilidades sociales. Normalmente nosotros escuchamos frases de que las personas debemos actuar igual o con relación a lo que hablamos, ¿no? Lo que nosotros hablamos deberíamos así actuar. Pero dentro de las pilares de las habilidades sociales no solo es eso, es también el cómo tú piensas, cómo tú te comunicas, cómo tú actúas y lo que son tus emociones, lo que tú sientes. Entonces, para mí la belleza entraría en esa armonía, de esa coherencia, justamente de todas esas fortalezas que tenemos nosotros como seres humanos, ¿no? El saber, el ser coherente en nuestros pensamientos, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de expresarnos, en nuestra forma de sentir, porque uno de los problemas grandes que tenemos del ser humano son nuestras emociones, ¿no? Entonces, el aprender a conocernos, algo que trabajo mucho con ellos es el conocerse, porque nace de ahí el poder identificar en dónde yo tengo esas fortalezas y dónde también debo mejorar mis habilidades dentro de lo que son las relaciones con los demás y conmigo mismo, porque empieza justo conmigo en el autoestima. Entonces, viéndole desde el tema de belleza, es justamente esa armonía en estos 4 pilares que son de las habilidades. Interesante. Como les decía, sí, básicamente uno de los temas repetidos en este asunto de la belleza es la armonía, y también apareció con respecto a la proporción áurea y esta geometría que nos dice de forma empírica que algo es bello. Súper interesante, ¿verdad? Mira, Bueno, muy buenas noches, un gusto compartir con ustedes. Soy docente de la carrera de Podología y bueno, complementando un poquito esto del tema de la belleza, en la podología podríamos decir que un pie sano es un pie bello y hermoso, pero muy pocas veces se asocia esta belleza con el equilibrio o también la armonía del cuerpo humano, ¿sí? Ya que la belleza y el equilibrio del pie dependen no solamente del pie, sino de una cadena que es considerado nuestro cuerpo, porque somos una cadena cinética, donde no existe por ejemplo, si no hay armonía en la columna lumbar, pues se ve afectado obviamente nuestro pie, nuestra cadera o nuestras rodillas. Entonces, es por ello que en podología buscamos esta belleza a través del estudio de la cinética, la cinemática, dentro de la biomecánica, que son el estudio de los movimientos y del equilibrio del tren superior del cuerpo y del tren inferior. Entonces, claro está, ¿cuál es la consecuencia que vamos a lograr? Vamos a lograr devolver al paciente la funcionalidad, eliminar o disminuir el dolor, y esto va a conllevar obviamente a un equilibrio, a una armonía del paciente, a un cambio conductual y obviamente a que también aumente su autoestima. Entonces, bueno, concluimos en que realmente esta carrera de salud también está muy relacionada con la belleza del cuerpo humano y obviamente también con la salud emocional del paciente. oye, bueno, ahorita me han dado una idea que ya les voy a comentar, pero creo que voy a proponer en serio organizar diálogos socráticos en... Oigan, qué interesante, he aprendido un montón de todas las carreras que teníamos ahí y que por lo general
convivo con gente que está vinculada con las carreras de alumnos, profesores, administrativos, etcétera, pero claro, no me había puesto a ver algunas cosas más internas de todo esto y me parece interesantísimo, interesantísimo poder ir comprendiendo cosas más allá. De hecho, ahorita lo de la podología me acabas de Muchas cambiar gracias. toda la visión que tenía de la carrera en sí. Súper Claro. interesante. Gracias, muchas gracias. Vean, está interesantísimo el tema, pero como les comenté ayer, a las 8 se me va a ir la luz y probablemente me quede sin poder guardar la grabación. Entonces, vamos a cortar aquí. Mañana continuamos y vamos a seguir teniendo algunos de estos diálogos, ejercicios de comunicación, etcétera. Pareció súper interesante, como les digo, me dejan con un montón de cosas que pensar y espero que se queden con un montón de cosas que pensar, porque justamente así esta idea del podcast esa me parece interesantísima, que ahorita apareció en el chat. Y sí, me gustó la dinámica, está muy interesante todo lo que acabamos de conversar. Estas visiones de la belleza, la pregunta, gracias, creo que fue Fernando justamente quien hizo la pregunta de belleza, me pareció interesantísima. Y es una de esas cosas en las que podemos seguir reflexionando. Como les contaba, las artes liberales tienen 2500 años de historia, eh, las seguimos construyendo y justamente seguimos avanzando en todos estos temas. Y me parece que sí, también fomentan la integración, como nos dice Iván. Y me parece que es interesante que podamos ir pensando, reflexionando, o sea, que veamos el pensamiento como una forma de desarrollo, más que como en la modernidad le ven estos diálogos, le ven como una pérdida de tiempo. Creo que esa idea hay que rescatarle, la del conversar, solo por aprender, por saber más, ¿no? Chévere. Entonces me encantaba el diálogo que tuvimos ahorita. Parece que tenemos que retomarle mañana. Gracias a todos. Espero que también hayan aprendido un poco más. Espero que esto les sirva para sus clases y nos estamos viendo mañana.